Dios les bendiga, hermanos. Abramos, por favor, la bendita, preciosa palabra en el libro de Filipenses, capítulo 1, verso 3. Leemos en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, y estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vayamos al verso 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en esta preciosa mañana. Señor amado, enséñanos por tu bendita palabra, mi Señor, lo que es tu evangelio, mi Rey, lo que representa para ti y lo que debe representar para nuestras vidas. Señor amado, te presentamos, mi Señor, nuestras vidas, mi Señor, nuestros corazones. Nos disponemos a escuchar tu bendita palabra. Espíritu Santo de Dios, trae entendimiento, mi Señor, a nuestros corazones, Señor, para poder agradarte, bendecirte y obedecerte. Mi Señor, te damos gracias en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Hoy vamos a estar hablando sobre el Evangelio, la palabra del Señor, lo que significa. Y dice el Señor a través de Pablo: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia. Ciencia, está hablando el Señor de entendimiento y de las cosas que me han sucedido, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. O sea, Pablo ve su situación en la cárcel, porque a él le dieron casa por cárcel. A él no lo metieron en una cárcel, sino que le dieron casa por cárcel. Y dice Pablo que su situación en esa casa más bien redunda para la bendición y la proyección de la palabra del Señor. Entonces lo ve como una oportunidad para que el Evangelio se desarrolle, para que la gente crezca en el conocimiento de Dios. Ahí, desde esa casa cárcel, fue donde él escribió 4 epístolas maravillosas: una a los Efesios, otra a los Colosenses, otra a los Filipenses, maravilloso el Señor, y la otra a Filemón. Imagínense, escribió el libro de la iglesia, Efesios, donde el Señor declara que somos perdonados, que somos benditos, que tenemos toda bendición espiritual en los lugares celestes, que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo, en donde nos entrega la armadura del creyente. Imagínense ahí en la casa cárcel cómo iba el Señor
le dio esa revelación y él comenzó a proyectar y llega hasta nosotros esa hermosura, porque sea la prisión, sean las situaciones o las circunstancias, son oportunidades que Dios nos entrega para que su evangelio corra y sea glorificado. Bendito es el nombre del Señor. Dios es tremendo. Pablo nunca se vio como un prisionero de Roma, aunque era prisionero, pero nunca se vio. Él decía: yo más bien soy prisionero de Cristo. Bendito es el Señor. Y a eso nos llama el Señor a nosotros, a ser prisioneros de Cristo. No importa la circunstancia, en el hogar, en el matrimonio, con los hijos, situaciones en nuestra vida, somos prisioneros de Cristo. Y Él desea que su evangelio corra y se proyecte a través de nuestras vidas. Entonces, aunque Él sabe que está en prisión, pero Él entendió que estaba en prisión por la sabiduría de Dios. A Dios se le ocurrió llevárselo para Roma. Una ocurrencia de Dios. ¿Y qué es? Él entendió que era un propósito de Dios que Pablo estuviera ahí. Porque Pablo andaba caminando por toda parte y el Señor lo sentó quietecito a escribir. Bendito es el nombre del Señor. Qué lindo es el Señor. La cárcel fue una oportunidad para que Pablo diera testimonio del evangelio de Cristo en Roma y escribiera para que su palabra fuera conocida. Entonces, no importa dónde nos lleven las circunstancias, son una oportunidad para que el evangelio del Señor sea dignificado, sea glorificado. Es increíble cómo miles, cientos de miles de personas, hermanos, en la calle nunca se preocupan del Señor y caen a una cárcel, y allí en la cárcel conocen de Dios, se enamoran de Dios, se enamoran del evangelio. Y a muchos les es mejor permanecer ahí que salir, porque muchos salen y todo lo que conocieron lo pisotearon, lo tiraron por basura, pisotearon el llamado del Señor, pisotearon las bendiciones para esa persona y para su familia, y por eso miren los resultados. La cárcel, hay más prisioneros aquí en este lugar que en la cárcel. En la cárcel, que a mí me ha tocado ir a compartir la palabra cuando iba con mi esposa, vemos gente más libre allá que en la iglesia, libre, enamorados del Señor. Y aquí en la iglesia, que todo lo tenemos, que tenemos palabra de sobra, nos entra por aquí, nos sale por aquí, hacemos lo que nos da la gana. Y el Señor nos llama. Vamos a ver, porque hoy el Señor, la enseñanza de hoy es cómo podemos ser dignos del evangelio de Jesucristo, del evangelio del reino, del evangelio del cielo. ¿Cómo podemos ser dignos? Entonces, ahí en la cárcel muchos reciben bendición, reciben salvación. Mire, Onésimo fue uno de los que recibió. Dice que Onésimo era un compañero fiel de Pablo. Onésimo fue uno de los que recibió bendición y salió a que el Señor fuera glorificado en su vida y a través de su vida. Gracias al ministerio de Pablo se convirtió este varón. Ahora, ¿se acuerda de Demas? Dice que Demas dejó a Pablo, no le convino, y así hay muchos. Entonces Pablo mismo pidió ser juzgado en Roma. Él no entendía porque Dios no le dijo: Pablo, pide que sea juzgado en Roma. No, es que Dios no nos pide permiso a nosotros. Él obra en su infinita sabiduría y nos lleva a los propósitos que Él quiere. Benditos sean los propósitos del Señor. Al principio son terribles, porque cuando uno está en medio de ese fuego, de ese propósito de Dios, usted y yo no queremos estar ahí. Pero al final dice: qué bendición tan grande, bendito es el Señor, qué bendición tan grande. Entonces Pablo mismo pidió ser juzgado allá, pero Dios ya tenía a Roma como propósito para Pablo. Por eso es lo que Él lo pidió. Acuérdese que Dios pone pensamientos en nosotros, así como el diablo también pone. Hay que saber detectar de dónde vienen los pensamientos. Entonces, entendamos también que si tú eres la única persona creyente en la empresa, Dios te tiene ahí como un propósito para que su palabra corra y sea glorificada en las diferentes personas. Es para el desarrollo del evangelio. Y aún muchas veces en circunstancias fuera de nuestro control, porque a veces no tenemos control.
Dios está orquestando con su mano invisible para que su palabra bendita corra y sea glorificada. Cada uno de nosotros estamos aquí con un propósito de Dios. Tú no estás aquí porque eres creyente o yo. Tú estás aquí porque hay un propósito infinito que quiere derramarse y quiere llenarte y quiere expandirse en ti y a través de ti, en tu hogar, en tu familia, en el trabajo, donde quiera que vayamos. Porque dice que es un poder que ni los cielos de los cielos lo pueden contener. Ese poder está en ti. Bendito es el Señor. Ese poder, porque el Señor dijo: en aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí, yo en vosotros. La plenitud de Dios en cada creyente. Y Salomón decía: ni los cielos de los cielos pueden contener a ese Dios, pero tú lo contienes, yo lo contengo. ¿Para qué? Pero no para que lo mantengamos aprisionado, sino para que permitamos que Él se expanda y se proyecte. Que tú y yo seamos solamente una extensión de ese Dios todopoderoso y todo suficiente, que quiere hacer maravillas en nuestras vidas. Bendito es el nombre del Señor. En Primera de Pedro, vayamos a Primera de Pedro 3:14. Mire lo que dice el Señor con respecto al Evangelio. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, o sea, por causa de la palabra, bienaventurados sois, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien. Miren, padezcáis, no padecer haciendo el bien. Quedarnos calladitos, humillarnos, no importa, aguantar. Si la voluntad de Dios así lo quiere, muchas veces Dios lo quiere, que haciendo el mal, o sea, no responder mal por mal, sino bien por mal. Vamos a estar mucho en Filipenses, así que regresemos siempre a Filipenses 1. Vamos al verso 27 de Filipenses 1. Dice la primera parte: solamente, únicamente, que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Hermano, ¿cómo será que usted y yo nos podemos comportar para que lleguemos a ser dignos del Evangelio del Dios Todopoderoso? Porque Pablo nos dice que no solamente creamos al Evangelio, sino que vivamos para el Evangelio. O sea, usted y yo no podemos ser simplemente salvos y tranquilitos, y en el trabajo somos unas tumbas, agentes secretos, nadie los conoce. En la casa no dan testimonio, donde vayamos, y Dios quiere que usted y yo abramos la boca. Dios quiere que usted y yo seamos una extensión, así como Él le dijo a Jeremías: si te convirtieres, yo te restauraré. Usted y yo nos convertimos y Dios nos restauró. Y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Eso es lo que Dios quiere, que usted y yo seamos la boca de Dios, que su palabra se extienda, corra y sea glorificada. Entonces, creer en el Evangelio es el primer paso para entrar en el reino de Dios. Es el primer paso. O sea, creer, recibir al Señor, arrepentirnos, es simplemente el primer paso. Pero además debemos vivir el Evangelio. La Biblia dice que andemos como Cristo anduvo. Entonces, Dios nos llama a comportarnos como es digno de su palabra. Esa palabra, como dice el Salmo, que convierte el alma. Esa palabra que nos vivifica. Entonces, acuérdense que Pablo dice: para mí el vivir es Cristo. Pero Pablo no se refería simplemente a la persona de Cristo. Para mí el vivir es el Evangelio, porque el Evangelio es Cristo. Él es el verbo, Él es la palabra. Entonces, para Pablo vivir, y él decía: yo quisiera más bien estar con el Señor ya, pero por causa de la gente estoy acá. ¿Para qué? Para que la gente lo vea, no, para que la palabra corra a través de la boca de Pablo y corra a través de nuestra boca, porque no es solamente creer en el Evangelio, sino que debemos vivir para el Evangelio del Señor. Entonces, al vivir, la Biblia dice que vivamos a Cristo. Vivir a Cristo es vivir la palabra. Es que la palabra sea vivificada en nuestra vida cada día. Si somos verdaderos creyentes, debemos tener una vida conformada al Evangelio. Conformada.
O sea, que cada paso que nosotros demos, miremos el espejo de la palabra, el Evangelio, y veamos si nos estamos conformando, porque eso es lo que trae la imagen de Cristo. Acuérdense que Cristo llevó a la cruz nuestras maldiciones. Él se hizo maldición para que nosotros fuéramos bendición. Él se hizo ira, la ira de Dios, y Él se hizo pecado. ¿Para qué? Él se hizo lo que nosotros éramos, pecado y maldición, para hacernos lo que Él es. ¿Y qué Él es? Él es bueno, Él es santo, Él es obediente, Él es paciente, Él es misericordioso, Él es compasivo, Él es bondadoso. Eso es lo que nosotros, esa es la imagen de Cristo, hacernos, porque Él lo dijo, hacernos lo que es Cristo. Entonces, el Evangelio, la palabra de Dios, la palabra que sale de la boca de Dios, debe ser la brújula, la guía diaria, la lámpara diaria para nuestro caminar, para nuestro pensar, para nuestro decidir, si queremos bendición, hermano, en nuestras vidas. Entonces, dice Pablo, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. O sea, vivamos honrando y glorificando el Evangelio del Reino. Porque sin eso, hermanos, estamos viviendo simplemente una religión, y Dios quiere que salgamos de la religión vana que se enseña en muchos lugares y que vive mucha gente, y Dios quiere que vivamos a Cristo. Y vivir a Cristo es vivir lo que dice la palabra, vivir de tal manera que sea conforme al Evangelio. Esa es la demanda de Cristo para hoy, y siempre de Cristo para nosotros. Entonces, el Evangelio nos llama a negarnos a nosotros mismos cada día. Pablo decía, cada día muero. Porque nosotros debemos entender, hermanos, el Señor dice, si la semilla no cae en tierra y muere, no hay fruto, no hay vida. Y sin muerte no hay resurrección. Por eso el Señor nos llama a tener una vida de resurrección. Y la vida de resurrección habla de cambios maravillosos en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro caminar, en nuestro andar, en nuestra conducta. Eso es lo que quiere el Señor, una vida de resurrección. Es la vida que trae el poder de lo alto. Y que donde dice el Señor, el que es mentiroso no mienta más, el fornicario no fornique más. Eso es lo que nos llama el Señor hoy. Vivir como es digno del Evangelio nos llama a obedecer a Dios y estar bajo el señorío de Cristo. Hermanos, nosotros nos creemos creyentes, cristianos, hijos de Dios, pero el Señor nos enseña de que si Cristo no es Señor de nuestra vida, de nuestro actuar diario, de nuestras decisiones diarias, entonces realmente nosotros no estamos conformándonos a la palabra, al Evangelio de Jesucristo. Estamos viviendo simplemente una vida religiosa. Bendito es el Señor. Su palabra nos llama a dejar el mundo y los deseos del mundo para vivir a Cristo. Vivir a Cristo es conformarnos cada día conforme a su bendita palabra. Conformarnos, andar, caminar, una conducta conforme al Evangelio, significa soportar, sufrir, resistir, como es digno de Cristo. El Señor nos llama en la palabra a padecer si es necesario, por amor de Cristo y por amor de su palabra. Y acordémonos de que nos comportemos, dice Pablo, como es digno del Evangelio. Comportamiento habla de conducta, nuestro estilo de vida diario, nuestra manera de vivir como hijos de Dios que nos llama a ser. Y sabemos, hermanos, de que el mejor ejemplo para su vida y la mía es Cristo. Se humilló, sufrió vituperios, traiciones, soledad, abandono, muerte. Y la Biblia dice que lo imitemos a Él. La palabra nos enseña de que Cristo, mientras estuvo en la tierra, glorificó al Padre, que mi alimento sea hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. A cada uno Dios nos entrega una obra. Dios nos entrega un ministerio a cada ser humano, y cada uno debemos vivir para obedecer a Dios hasta que acabemos la obra, hasta que Dios nos permita estar acá. Primera de Juan 2:6, anótelo por favor. Dice, el que dice que permanece en mí, en Cristo, o en su palabra, porque permanecer en Cristo es permanecer en la palabra.
Permanecer en Cristo no es decir yo soy testigo de Jehová, o yo soy Jesús solo, o yo soy trinitario. Permanecer en Cristo es vivir la palabra de Cristo. Vivirla es fruto. Pablo estaba en Filipos, y Filipos era una colonia de Roma, y por ser colonia, Filipos recibió un gran premio, un gran reconocimiento, unos grandes privilegios, que la ciudad de Filipos es como si fuera Roma. O sea que los ciudadanos de Filipos se convertían automáticamente a ser ciudadanos romanos. Entonces era un privilegio para ellos el estar ahí. Y Pablo le dice a los filipenses, porque esta carta es a los de Filipo, a los filipenses: ustedes filipenses tienen dos ciudadanías. Ahora tienen la ciudadanía romana y la ciudadanía de Dios. Pero ustedes filipenses deben comportarse de acuerdo a una ciudadanía o a un imperio más alto que el de Roma. Los filipenses, que habían sido considerados ya romanos, ellos tenían la ciudadanía de Roma y la ciudadanía del cielo, como dice Cristo. Pero Pablo les dijo: ustedes deben comportarse, caminar, andar como ciudadanos no de Roma, sino del cielo. Y a eso nos llama Dios a nosotros. El imperio más alto es el cielo, por supuesto. Y la constitución, porque Roma tiene una constitución, así como Colombia, pero la constitución más alta que usted y yo tenemos es la constitución del Evangelio, la palabra de Dios. Nosotros debemos guiarnos por la palabra. Entonces, debían conducirse los filipenses bajo el señorío de la palabra. Ahora, mire lo que dice en Filipenses 3:20, anótelo por favor, porque ahí lo asegura: mas vuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. O sea, que la primera ciudadanía que tenemos nosotros no es colombiana, hermanos, porque hay muchos orgullosos de su país. Usted va a cada país y la gente es muy orgullosa de su país, con la bandera y su país por encima de todo. Pero nosotros debemos reconocer, hermanos, que tenemos una ciudadanía más alta que esta ciudadanía de Colombia. La ciudadanía más alta es la ciudadanía del cielo. Bendito es el nombre del Señor, y a eso nos llama el Señor. Cuando el Señor les dice en Lucas capítulo 10 verso 20, anótalo, Él les dice que habían salido los 70, y dice desde el versículo 1 en adelante que Dios los empoderó, que les dio potestad, que el Señor les dio, los ungió para que hicieran milagros, para que sanaran, para que libertaran de los demonios. O sea, el Señor los capacitó en dones. Y dice que cuando ellos regresaron, dice que estaban felices y regocijados, que porque aún los demonios se les sometían, que porque los dones de sanidad estaban operando, que porque su ministerio estaba floreciendo. Y el Señor les dijo: ojo, ojo, no se alegren tanto, no se regocijen tanto de que su ministerio está creciendo, de que Dios lo está usando en dones, en milagros, en maravillas, de que usted está haciendo liberaciones. Gloríese verdaderamente de que sea ciudadano del reino de los cielos. Eso es lo que nos llama el Señor, ciudadano. O sea, más bien gloríense de que su nombre esté escrito en el reino de los cielos. Porque hay muchos desesperados porque su ministerio, porque sus dones, y los cuales el Señor dice: olvídate de ese cuento. Lo más importante no son los dones ni cómo yo te use. Te uso a ti y uso al otro. Lo más importante es que tu nombre esté escrito en el reino de los cielos. Y cuando tu nombre está escrito en el reino de los cielos, usted y yo tenemos un pasaporte especial. Bendito es el nombre del Señor. Un pasaporte eterno. Y como tenemos un pasaporte eterno, usted y yo somos embajadores del reino de los cielos. Bendito es el Señor. Embajadores con el poder de Dios, con esos atributos maravillosos que Dios derrama para que los representemos. Santo es el nombre del Señor. O sea que por encima de la ciudadanía terrenal, dones, poder, riquezas, puestos, posiciones políticas, tengamos el
pasaporte celestial. Porque ese orgullito de que yo soy americano, de que yo soy venezolano, de que yo soy colombiano, hermano, eso es terrenal, pasará. Lo importante es que usted y yo nos reconozca el de arriba. Y si nos reconoces, porque tenemos nuestro nombre escrito en el libro y tenemos pasaporte libre para entrar al lugar santísimo cada que queremos. Bendito es el Señor. Audiencia permanente con el Rey de Reyes, santo es su nombre. A eso nos llama el Señor. Ahora, y para ello debemos fidelidad al Señor y a su constitución, el Evangelio del Reino. Para cargar ese pasaporte, Pablo dice: solamente que os comportéis como es digno del Señor. Hay una dignidad que Dios derrama sobre nosotros. Hay una doble dignidad ahí que Dios derrama para poder tener ese pasaporte, entrada libre al Padre constantemente y a esa constitución. Entonces, nosotros como ciudadanos de Colombia tenemos una constitución. Nosotros debemos obedecer las leyes, debemos pagar impuestos, debemos respetar toda ley, debemos someternos a toda autoridad, debemos cumplirla. Además, Dios dice que Él puso toda esa autoridad, pero la Biblia dice que nosotros debemos someternos completamente a la ciudadanía del reino. Debemos obedecer, hermano. Nosotros, Dios nos ordena que obedezcamos todas las leyes de Colombia, mientras las leyes de Colombia no estén contra las leyes de Dios. Que si sacan un decreto que no podemos adorar al Dios vivo, a muchos países han sacado decretos, ahí nosotros no nos sometemos a la autoridad. Lo dice la Biblia. Mientras no se oponga la autoridad terrenal a la autoridad celestial, no hay problema. No hay problema. Pero Dios nos dice que nos sometamos a toda autoridad y que nos sometamos en todo a la autoridad donde estemos, mientras no se oponga al reino de Dios, aunque haya oposición. Entonces, nuestra lealtad siempre debe ser más alta al Señor que al César. César es el alcalde, César es el gobernador, César es el presidente. Ese es el César. Siempre. Que no resultemos como aquellos. ¿A quién libertamos? ¿A Jesús o a Barrabás? Siempre al Señor. Nosotros, por eso nos llamó. Y si nos toca padecer, como dice el Señor, nos toca padecer. Y si nos toca morir, nos toca morir. Pablo era uno que decía: yo cada día muero. Y este mundo lo doy por basura, y todo lo que conozco lo doy por basura, por amor de mi Cristo, del crucificado. Hablaba por amor de la palabra. Porque no podemos divorciar a Cristo de la obra de Cristo, del Evangelio, de la gloria que glorificó a Cristo, que glorificó al Padre y que nos llevó a la gloria a nosotros. Bendito es el Señor, el Evangelio, la constitución del reino. Por eso dice que nos conduzcamos, que nos comportemos, que andemos, que vivamos conforme, o sea, como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Cuántos van a citas con gente política y esa reverencia que hay que hacerles? Y eso, Dios mío, y que, mejor dicho, y qué irreverencia nosotros para con Dios y su palabra. Este debe ser nuestro estilo de vida, honrar la palabra del Señor, hermanos. Y entendamos que Pablo ahí nos está dando un mandamiento: que dignifiquemos el Evangelio de Cristo. Vivir como es digno de Cristo significa vivir en sumisión y sujeción a la palabra. Si yo no me someto a la palabra, no soy digno del Evangelio. La persona que no se somete a la palabra de Dios, que es la constitución del reino de los cielos, no es digna del reino de los cielos ni del Evangelio. Una persona que irrespeta la constitución en Colombia se va para la cárcel. Entonces, vivir como es digno del Evangelio de Cristo significa vivir en sumisión y sujeción al señorío de Cristo. O sea, que Cristo no sea simplemente mi Salvador, mi proveedor, mi ayudador,
el que me levanta, el que bendice mis hijos, el que restaura mi hogar. No solamente eso, no, que Él sea su Señor y mi Señor, al que obedecemos. ¿Y cómo obedecemos a Cristo? Obedeciendo su palabra. El que me ama, mi palabra guardará. El que me ama. Y dice, el que no guarda mi palabra no me ama. Entonces, es la constitución del reino. Vivir digno del Evangelio es vivir como un sacrificio vivo, consagrado a los propósitos de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Un sacrificio vivo. Leamos el verso 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Que hay varias cosas maravillosas. Lo primero que Pablo les dice es: para que sea que vaya a veros o que esté ausente. O sea, Pablo les está diciendo, esté yo o no esté, quiero saber de que ustedes dignifican el Evangelio de Cristo, de que ustedes no pisotean el Evangelio de Cristo, de que ustedes no se burlan del Evangelio de Cristo. O sea, que yo esté o no esté, porque cuando está Pablo, todo camina muy bien. Cuando estamos en este lugar, tratamos de caminar y escuchar y bueno, algo nos toca. Cuando estamos en la calle, o sea, Pablo lo que está diciendo es: en todo tiempo, sea que yo esté con ustedes o no esté, en todo tiempo, que yo oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la palabra de Dios. Sea que Pablo esté o sea que no esté. Y eso es lo que nos manda el Señor, un estilo de vida en cada paso. O sea, ¿qué significa eso? Sea que yo no esté o no esté, porque Pablo está representando a Dios ahí. Sea que yo esté o no esté, que yo sepa de que ustedes andan unánimes y combatiendo, o sea, glorificando el Evangelio de Jesucristo en sus vidas. Para nosotros significa en cada paso que damos, en cada palabra que hablamos, en cada decisión que tomamos, en cada pensamiento y en cada acción y reacción que tomemos, en cada momento, en cada circunstancia, que Dios vea de que hay dignidad de su palabra, de que dignificamos su palabra, de que agradamos al Señor en su palabra, de que obedecemos su palabra. Entonces, Pablo les dice que deben comportarse como es digno, esté presente o no esté presente. Significa en todo caso, en toda circunstancia, en todo momento. No nos manda la Biblia: y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón. Dice que meditemos en ella, que cuando andemos por el camino meditemos en ella, que cuando estemos en la casa meditemos en ella, que cuando nos acostemos meditemos en ella. Levantarnos a 24 horas al día, lo mismo que está diciendo Pablo, 24 horas al día. Entonces, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Entonces, mire que Pablo repite esto mismo. Vayamos al mismo Filipenses, pero capítulo 2, verso 12. Mire que dice exactamente lo mismo, pero con otra connotación eterna. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, mire, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ojo, ocupaos de vuestra salvación con temor y temor. ¿Y dónde está la salvación? En guardar la palabra. En guardar la palabra. Dice la Biblia del joven en el Salmo 119. ¿Con qué guardará el joven su camino? Con guardar su palabra, el Evangelio. El joven, el adulto, el anciano, el niño, con guardar su palabra. Entonces, Pablo no deja excusa, hermano. Dice que en todo tiempo, esté yo, no esté en la iglesia, esté en la casa, esté en el trabajo, esté en el metro, donde esté, en todo tiempo, no hay excusa para menguar en la conducta
para dignificar el Evangelio del Señor. Solo así podremos, hermano, ser dignos de ese pasaporte eterno a la gloria. A no ser que estemos en la casa, en el trabajo, en la escuela, en el internet. Porque cuánta gente es cristiana hasta que llega al internet. Y apenas llega al internet y comienzan los mensajes a fluir. Y comienza, hermano, en todo tiempo, si somos hijos de Dios y queremos dignificar la palabra de Dios, debemos en todo tiempo, hermano, comportarnos como es digno. Hermanos, ¿será digno Dios de que usted y yo le obedezcamos? Si hay lugares en donde la gente considera a las personas con una dignidad. Mire, ante un sacerdote, un simple hombre, cómo se arrodillan y se postran delante de él para que le echen la maldición. Que eso no es ninguna bendición. Cristo no fue, dice que él fue maldecido, maldito en esa cruz. Pero esa cruz lo llevó a la gloria y nos llevó a la gloria a nosotros. Entonces, qué tremendo, hermano, como es digno. En el teléfono, hermano, en los teléfonos. Venimos aquí a glorificar, a cantarle al Señor, y con la misma boca que me alabas y me bendices, maldices a tu hermano. Hablas cosas terribles por esos teléfonos. Entonces, Dios quiere verdaderamente confrontarnos. Debemos comportarnos, hermanos, como es digno de la palabra del Señor. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque Dios mora en nosotros. Él vive en nosotros y por eso hay que dignificarlo todo el tiempo. Porque aunque no lo vemos, Él está ahí. Debemos vivir para dignificarlo, hermanos, porque Él está en nosotros. Su presencia está en nosotros. Su gloria está en nosotros. Ahora, hay dos características que debe tener un creyente que sea digno del Evangelio. Ahí mismo lo dice. Dos características. Mira lo que dice el verso 28. Y en nada intimidados por los que se oponen, hermano, porque hay gente que se opone al Evangelio. Hay gente que se opone al Evangelio. Mire, usted está recibiendo bendición para llevar a su hogar y el esposo se le opone. Y no sabe que no se le está oponiendo a esa mujer, sino a Dios. Los hijos se le oponen y no se le están oponiendo a esa mujer que ven como madre, sino a Dios. Mírenlo. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición. Los que se oponen a Cristo es indicio de condenación, mas para vosotros de salvación. Y miren lo que dice el siguiente: y esto es de Dios. O sea, esa condenación es de Dios y la salvación es de Dios. Él es el que condena y Él es el que salva. Ahí lo dice, y esto es de Dios. Lo que acabo de decir, tanto el que se condena como el que se salva es de Dios. Porque miren la hermosura del verso 29, porque aquí están las dos características que un creyente debe ser digno del Evangelio. Porque a vosotros os es concedido, mire, Dios nos ha concedido el privilegio a causa de Cristo. Primero, mire la primera condición: no solo que creáis en Cristo, o sea, la fe que salva, la fe que sana, la fe que convierte, la fe que transforma, la fe que vivifica, la fe que nos lleva al cielo. Segundo, sino también que padezcáis por Él. Esas son las dos características que debe tener un creyente verdadero que dignifica el Evangelio, la palabra, a Dios mismo. Creer en el Señor, creer en su palabra, obedecer su palabra y padecer por ella. Padecer por ella. Entonces Dios nos llama a sufrir por su palabra, a padecer por su verdad. Vayamos a Romanos 8:17. Dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, usted y yo. Si es que padecemos juntamente con Cristo, mire, somos hijos, herederos y coherederos. Si es que sufrimos con Cristo, hay que sufrir vituperios, hay que sufrir traiciones, hay que sufrir inclusive que nos maldigan, que hablen mentiras de nosotros.
que nos calumnien. Dice, para que juntamente con Cristo seamos glorificados. O sea que es digno del Señor que suframos. Así que si usted está sufriendo en su casa, glorifique a Dios, que usted está siendo digna del Evangelio que glorificó a Cristo y que nos glorifica a nosotros. Está sufriendo, dele gloria a Dios. Señor, no había reconocido que estaba siendo digno o digna al sufrir en mi casa, al sufrir en mi trabajo, al sufrir en donde vaya en la escuela. Porque cuántos van en la escuela y predican al Señor y ahí comienzan a tirarlos a un lado. Entonces, sufrir por el Evangelio significa estar dispuestos a ser reprobados, menospreciados, ridiculizados, quedarnos inclusive solos, dejar a un lado los placeres del mundo. Eso es sufrir por el Evangelio. Ahora, la mayoría de los predicadores no quieren esto. Por eso predican otro evangelio, no el de la cruz. No el evangelio que dignifica a Cristo, que dice que debemos sufrir. No, sufrir no, gozo, liderazgo. Liderazgo, crecimiento, multiplicación, ensanche, riquezas. Eso es lo que enseñan. Y aquí usted ve el evangelio que lo que nos dice. Dice solamente, o sea, ustedes hagan muchas cosas religiosas, olvídense de todas esas cosas religiosas. Solamente, pide Pablo. O sea, pide Dios que os comportéis como es digno de la palabra de Dios, de los mandamientos de Dios. Eso es lo que pide Pablo. Y cuando nosotros nos confortamos conforme a la palabra, por eso dice Romanos 12:2, no os conforméis a este mundo, dice que nos conformemos a la palabra. Porque cuando nos conformamos a la palabra podemos comprobar cuál es la perfecta voluntad de Dios, agradable. Solamente. Y hay una nueva mente, un nuevo corazón en nuestras vidas. Entonces, vivir dignos del reino de Dios significa estar dispuestos a ser vituperados, maltratados, avergonzados, traicionados, como lo fue Jesús. No acabamos de leer, hermano, hijos, herederos y coherederos con Cristo, si es que juntamente padecemos con Cristo. Yo quiero ser hijo, yo quiero ser heredero, quiero ser coheredero. Y gloria a Dios lo que Dios permita. Pero lo que Dios ha permitido, lo único que veo es la gloria de Dios en mi vida. Bendición y bendición y bendición. Hermano, pero yo ya no mido las bendiciones cuando yo tenía la mente del mundo. Ahora yo mido las bendiciones teniendo la mente de Cristo. Ahora para mí es un gozo que usted esté siendo edificado, que usted y yo estemos creciendo en el conocimiento de Dios, que usted y yo estemos creciendo en amar la palabra de Dios. Eso para mí es una bendición infinita, grandísima. Y eso lo produjo Dios, bendito es el nombre del Señor. Entonces, qué lindo es el Señor. Vivir por el Evangelio significa sufrir por el Evangelio. ¿Usted ve por qué estamos aquí? Gloria a Dios. Porque estamos padeciendo por el Evangelio. Y qué bendición, mire, nos multiplicaron la bendición. Bendito es el nombre del Señor. Yo me siento tan bendecido, hermano. Gloria a Dios, porque acuérdense que usted y yo somos templos vivos. Hoy estamos aquí, mañana allí, mañana allá donde Dios quiera llevarnos. Y si nos quiere llevar más arriba, mejor. Gloria a Dios. Bendito es su nombre. Entonces, para ser dignos del Evangelio, de la gloria de Cristo, se requiere que muramos a nosotros mismos. Se requiere una negación constante a nuestros deseos. Se requiere un constante arrepentimiento de nuestros pecados, lavar nuestros pies, nuestro caminar cada día, porque cada día pecamos de pensamiento, palabra, obra u omisión. Se requiere lealtad, sumisión y sujeción al señorío de Cristo, que Él sea Señor, porque la vida del santuario no hay sino un solo Señor. Aquí hay dos, aquí manda Dios y manda usted. A lo mejor en su compañerita que está al lado manda Dios, pero en usted manda usted. Pero allá en el santuario solamente manda Dios, hay un solo Rey, un solo Señor, un solo Dios. En la vida del santuario, la vida del Espíritu, la vida de santidad, la vida del Evangelio de Cristo. Se requiere, para ser digno del Evangelio, se requiere rendición total al Señor y a su palabra. Entonces no es así como predican por ahí, tanto sinvergüenza. Es el Evangelio de Cristo. El Evangelio que glorificó a Cristo. Cristo no fue glorificado allá que porque estaba en el cielo. No, él antes renunció a su gloria y vino a ser glorificado en esa cruz. Y nos dejó sus pisadas para que andemos por ellas. Por eso, si somos vituperados, bienaventurados sois,
cuando por causa de mi nombre os vituperan, os rechazan. Se requiere que nos deleitemos en su palabra y en ella meditemos de día y de noche. Eso es ser digno del Evangelio. Ahora, ¿cada cuánto debemos dar testimonio del Evangelio para ser dignos de él? Miren lo que dijo Pablo: sea que esté con ustedes o no esté, en todo tiempo. Todo tiempo, 24 horas al día. Hermano, porque es que esto no es como su trabajo, que usted va y trabaja, usted dice: yo trabajo en Noel. Ok, usted trabaja en Noel 7 horas diarias, pero después de que sale, usted ya está en otro cuento. Nosotros con el Señor somos de Dios 24 horas al día, porque dice la Biblia que fuimos comprados a precio muy alto. Dice: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea, somos de Dios en todo tiempo, sea que esté con ustedes o no. Compórtese como es digno del Evangelio. Ahora veamos 3 características, ya para terminar. Veamos 3 características de cómo comportarnos como es digno del Evangelio. La primera, que oigan que están firmes en el Señor. Eso es lo que quiere. O sea, que no hay división. Que no hay división. El Señor por allá, no lo anoten, en Filipenses 4, eso será para otra enseñanza. En Filipenses 4 habla el Señor, habla Pablo de un problema entre 2 hermanas en la iglesia. Llama, vaya, dígale por favor que sus nombres están escritos en el libro, que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo, que derriben sus argumentos y que nos sometamos en unidad al Señor, en un mismo espíritu. No puede haber división. Cualquier división es diabólica, porque a no ser la división que trajo Cristo, pero una división que esté contra el reino de Dios, contra la unidad del cuerpo de Cristo, es un pecado. Entonces Él les manda. Entonces lo primero que oiga de vosotros, que estáis firmes en un mismo espíritu, sin división. Pero para que esto suceda, que no haya división y que estemos en un mismo espíritu, debemos fundamentar nuestra vida en la palabra. En la palabra. En la palabra de verdad, la palabra sin levadura, aquella que regenera, que vivifica, que transforma, que santifica, que cambia, que nos lleva a una vida de resurrección, que produce el carácter de Cristo en nosotros. No en todo lugar. Allá le interesa en la mayoría de los lugares que usted lleve diezmos, ofrendas, pactos, cosechas, siembras, para ensanchar la casa del pastor, que es la casa del Señor. Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Dios habita en usted y en mí. O sea que la casa que hay que ensanchar con la palabra de Dios para ser dignos del Evangelio de Cristo es usted y soy yo. Esa es la casa que hay que ensanchar. No esta, no esta. Es a usted y a mí que nos debemos ensanchar para que Cristo vaya creciendo y vaya siendo como Él es, infinito. Que su palabra, por eso dice que su palabra no esté como perro mudo, no habla, no glorifica a Dios en ninguna parte, perro mudo. Eso es lo que dice Isaías 46, perro mudo. No, Él dice que mi palabra corra y sea glorificada. ¿A través de quién corre? Cristo está en el cielo, a través de usted y de mí. Entonces, eso, para que esto ocurra, que no haya división, que estemos en un mismo espíritu, debemos ser enseñados en la palabra, ojo, y obedecer la palabra. Porque ¿quién era mejor maestro en el universo que Jesucristo? Y hubo uno que no quiso obedecer. O sea que el hecho de que se dé la palabra no significa que la gente se va a someter a la palabra de Dios. Su verdad no permitirá que nos muevan los vientos de doctrina, liderazgos, crecimientos. Su palabra sana nos guarda de que los vientos de doctrina que están regándose por toda parte, nos guarda para que no nos entren. Así como Él le dijo a los discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos. Esto está lleno de fariseos que no le sirven a Dios sino a su propia carne. Segunda característica: debemos luchar juntos, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Juntos, hermanos, juntos, por eso habla de juntos y en armonía, porque ahí envía el Señor bendición, bendición, sanidad, liberación, sabiduría. Juntos, esa es la segunda característica. La tercera
es que debemos padecer por la verdad del Evangelio de Cristo. O sea, hay que defender la palabra. Hay gente que no le importa. No, la palabra ya, pero, ay, pues es que la alabanza por allí. Ay, pues, es que aquel amigo que tengo por allí, hermano, qué perversión, qué corazón tan pervertido. ¿Cómo vamos a rechazar la palabra de Dios, la sana palabra del Señor? Corazones pervertidos, religiosos. La palabra que nos cambia, que nos transforma, que nos confronta, que nos pone contra la pared y nos dice arrepiéntete. Eso es lo que necesitamos nosotros, hermano. Por eso el Señor, cuando lavó a los apóstoles, dice que ya estaban lavados por la palabra, pero viene y les dice, cada día deben hacer esto, cada día debemos lavarnos, cada día lo que nos lava es la palabra. Pero una palabra, imagínense usted irse a lavarse al río Medellín. Hay que beber de la fuente, hermano, no de más abajo. Hay que ir a la fuente, humillarnos, porque siempre habrá una fuente. Y Dios tiene muchas fuentes, pero también hay muchos lugares que... Entonces, debemos padecer por la verdad del Evangelio. Miren lo que dice el verso 29. Porque a vosotros os es concedido, mire qué hermosura, a causa de Cristo, o sea, por el amor de Cristo, para honor y gloria de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Qué lindo. No solo creer en el Evangelio, sino padecer por el Evangelio. Segunda de Timoteo 3:12, mire lo que dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente, o sea, agradando a Dios, en Cristo Jesús, padecerán persecución. Padecerán persecución. Pongámonos de pie, hermanos. Mire, la persecución que usted y yo recibamos en cualquier lugar es una marca real, verdadera, de un creyente verdadero. Hay persecución, hay oposición. Bendito es el nombre del Señor. Pablo decía, ahora me gozo por lo que padezco y por lo que cumplo, dice que está cumpliendo en su carne las aflicciones que le faltaron a Cristo, por el cuerpo, por la iglesia. Usted y yo debemos padecer por la iglesia. Y no se nos olvide que generalmente hay un menosprecio, un odio por la verdad de Cristo. Hay un odio que se expresa en frutos. Así no, usted no vea la cara de perro rabioso. Hay un odio que se expresa en frutos en la mayoría de este país por el Evangelio de Jesucristo, por la verdad de Jesucristo. Y también en muchas iglesias cristianas, peor, más odio todavía, por el Evangelio verdadero de Cristo. Sus frutos lo muestran. Solo buscan llenar sus vientres, pero no les importa las ovejas que están ahí, que se pueden condenar por una falsa doctrina de un hombre. Entonces, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Hoy el Señor nos ha mostrado por su palabra que es comportarnos conforme al Evangelio de Cristo. Dice, no solo que creamos en Él y lo vivamos, sino que padezcamos por Él. Y acuérdense lo que le dijo el Señor a sus fieles, a sus siervos. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Nosotros aquí ya no somos del mundo, pero como no sois del mundo, por eso os aborrecen. No esperemos que el mundo nos quiera. No esperemos que la gente que está llena de religión y de mentira toda su vida nos ame, nos acepte. Pero usted y yo debemos sufrir y padecer las aflicciones de Cristo por el Evangelio de Cristo. Y acuérdese que el padecimiento por la verdad, ¿qué hace? Extiende el Evangelio. ¿Qué pasó en los primeros hombres y mujeres de Dios
cuando después de que Cristo resucitó, los empezaron a perseguir. Y mientras más los perseguían, más se extendía. Entonces el padecimiento por causa de la verdad esparce la verdad. Yo quisiera hacer un llamado en esta preciosa mañana. Por favor, cerremos los ojos. ¿Es usted con el Señor? Lo importante, mire, yo lo puedo escuchar a usted. Usted me puede escuchar a mí. Lo importante es su sinceridad con Dios. Así como empezó el verso, la sinceridad. Sinceridad y que seamos irreprensibles. ¿Será que somos dignos del Evangelio de Cristo? ¿Será que somos ciudadanos del reino? La Biblia dice que hay unas marcas que creamos el Evangelio de Cristo, o sea, que lo obedezcamos, porque dice que el que me ama mi palabra obedece, mi palabra guarda, y que padezcamos por él, que si nos toca sufrir, hermanos, estemos dispuestos por el Evangelio de Cristo. ¿Será, hermano y hermana, que somos dignos del Evangelio de Cristo? Él mismo dignifica, porque nadie es digno, pero Él nos dignifica, dice la palabra. Él nos justifica, Él nos santifica y Él nos glorifica. 1 Corintios 1:30. Entonces el llamado es, hermano y hermana, revisa tu vida, revisemos nuestra vida. ¿Será que soy digno de ese pasaporte, digno de esa sangre? Porque Él es el que nos dignifica. Él lo hace. Nosotros no somos dignos de nada, pero Él nos da los recursos para ser dignos. Creer y obedecer y padecer. Si tú estás padeciendo, dale gracias a Dios, porque hoy entendiste de que estás siendo digna o digno del Evangelio de Cristo. Y si no nos creemos dignos, pidámosle al Señor. Digámosle, dile conmigo de todo tu corazón si lo sientes: Señor, glorifica tu nombre en mi vida, mi Señor. Capacítame, enséñame, mi Señor. Que tu Santo Espíritu, mi Señor, me llene. Y Señor, para yo hacer lo que tú quieres, hacer tu voluntad, vivir para ti. Como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo. Señor, que podamos, mi Señor amado, adorarte, mi Señor, en libertad, glorificarte. Señor, yo te pido perdón, mi Señor, si he obrado en mi voluntad. Señor, si mi carne me ha dominado, si mi mente, mi Señor, yo someto todo pensamiento a la obediencia y lo llevo cautivo a ti, mi Señor. Enséñame y capacítame para derribar todo argumento que yo mismo monte o que el mundo con sus tentaciones. Señor, poder sobrenatural para que el pecado no se enseñoree más de mi vida, mi Señor. Sea victorioso en ti, viva para tu gloria. Perdóname, Señor, y llévame. Enséñame, capacítame en un sincero arrepentimiento para vivir en poder, de gloria en gloria y de victoria en victoria, en Cristo Jesús. Yo te doy gracias, Padre. Te bendigo, Espíritu Santo, por rociar, mi Señor Jesucristo, tu preciosa sangre sobre mi vida en este momento. Gracias por limpiarme y perdonarme. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar esta alabanza al Señor, hermano.